Actividad 17, tercero de secundaria, Historia. Bienvenido una vez más a tu clase de Historia de México. Juntos continuaremos haciendo un recorrido por el siglo XIX mexicano, centuria en la cual se defendieron muchos de los rasgos del México actual y que estuvo marcada por revoluciones, intervenciones y la defensa de la soberanía nacional. Esta clase está dedicada a la intervención francesa en México y el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano, el cual contó con el apoyo de los conservadores y fue combatido por los liberales. Ahora que sabes que el tema de esta clase es la creación del Segundo Imperio Mexicano, date un momento para recordar todo lo que has aprendido sobre este proceso histórico. Anota en el cuaderno todo lo que recordaste. Posiblemente pensaste en personajes históricos como Benito Juárez o el propio Maximiliano de Habsburgo, o también en hechos clave como la Batalla de Puebla, que aún se conmemora en nuestro país. Apóyate en tus anotaciones para responder las siguientes preguntas en el cuaderno. Ten presente que al finalizar la clase revisarás tus respuestas. ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de la intervención francesa? ¿Cómo fue el proceso de establecimiento del Segundo Imperio Mexicano? ¿De qué manera el ordenamiento cronológico permite comprender cómo ocurrieron los hechos? El Segundo Imperio Mexicano fue el gobierno que se estableció en México a raíz de la intervención francesa. A la cabeza del imperio estuvo el austriaco Maximiliano de Habsburgo, quien gobernó de 1864 a 1867. En esta clase vamos a abordar el proceso de creación y caída del Segundo Imperio desde una perspectiva cronológica, para que conozcas el orden en el que ocurrieron los hechos y establezcas relaciones de causa y consecuencia entre ellos. Toma notas en el cuaderno. El 11 de enero de 1861, el presidente Benito Juárez entró triunfal a la Ciudad de México, después de haber vencido a los conservadores en la Guerra de Reforma. Sin embargo, la situación del país era difícil después de varios años de guerra civil. Esto llevó al presidente Juárez a declarar la suspensión de los pagos de la deuda a las naciones extranjeras en julio del mismo año. En respuesta a la medida del gobierno mexicano, las tropas conjuntas de España, Inglaterra y Francia ocuparon el puerto de Veracruz en enero de 1862 para exigir el pago de la deuda. Después de negociar con el gobierno, las tropas de España e Inglaterra se retiraron del país. Sin embargo, las francesas continuaron en Veracruz. En realidad, las intenciones del emperador francés en México no se limitaban al cobro de la deuda, sino que buscaba apoyar el establecimiento de un gobierno monárquico, encabezado por un extranjero. En este propósito contaba con la colaboración del Partido Conservador Mexicano. Una delegación de conservadores ofreció la corona de México a Maximiliano de Habsburgo en 1863. Mientras tanto, en México, las tropas francesas iniciaron su avance hacia la capital del país y recibieron varios contingentes de tropas para ampliar su ejército. El gobierno mexicano intentó frenar su avance. Entre las batallas liberadas, destacó la ocurrida el 5 de mayo de 1862 en la ciudad de Puebla, durante la cual el ejército mexicano resultó victorioso. Sin embargo, esta fue una victoria efímera. Los franceses ocuparon la Ciudad de México el 10 de junio de 1863. El gobierno liberal de Benito Juárez se vio obligado a abandonar la capital del país, pero no la lucha. Aunque perseguido por las tropas francesas, se mantuvo firme en la defensa de la soberanía nacional. Simultáneamente, el emperador Maximiliano I y su esposa desembarcaron en Veracruz el 28 de mayo de 1864. Con la llegada del emperador a la Ciudad de México, inició de manera formal el Segundo Imperio Mexicano, pues hasta ese momento un representante mexicano y los delegados franceses habían gobernado las zonas ocupadas a nombre del emperador.
A diferencia de lo que esperaban los conservadores, el emperador tenía muchas ideas progresistas y liberales. Por ejemplo, se negó a devolver los bienes de la Iglesia y ratificó varios de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto lo llevó a perder el apoyo de muchos conservadores. Los franceses y el emperador Maximiliano nunca lograron el control efectivo de todo el territorio, pues las fuerzas liberales no se daban por vencidas, los hostilizaban y renovaban sus ejércitos. El golpe de gracia contra el Segundo Imperio vino de la mano de los franceses. En enero de 1866 le fue comunicado a Maximiliano que las tropas francesas se retirarían de México para hacer frente a los compromisos de Francia en Europa. Las tropas mexicanas, dispuestas a defender al Segundo Imperio, no eran suficientes para hacer frente a los liberales, que avanzaron de manera decisiva. Maximiliano se trasladó a la ciudad de Querétaro en 1867, donde fue finalmente apresado el 15 de mayo de ese año. El que fuera emperador de México fue juzgado por un tribunal militar y condenado a muerte. El 19 de junio de 1867, Maximiliano de Habsburgo fue fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro. El 15 de julio de 1867, el presidente Benito Juárez entró triunfante a la Ciudad de México. La República había sido restaurada. ¿Qué te pareció la historia del Segundo Imperio Mexicano? Revisa los hechos históricos que anotaste en el cuaderno durante la clase y ordénalos cronológicamente. Para ello, puedes elaborar un cuadro similar al que observas en pantalla. Después, establece relaciones de causa y consecuencia entre los hechos de tu cuadro. Puedes colorearlos del mismo color o unirlos con flechas. Ahora que sabes en qué consistió el Segundo Imperio Mexicano, revisa tus respuestas a las preguntas con las que inició esta clase. Con base en ello, reflexiona. ¿Qué sabías sobre el Segundo Imperio Mexicano? ¿Qué aprendiste al respecto? ¿Cuáles hechos te parecieron más interesantes y por qué? ¿Cómo hiciste para ordenar cronológicamente los hechos históricos? Agradecemos que nos acompañaras en esta clase y deseamos que lo aprendido hoy sobre el Segundo Imperio Mexicano te sea de utilidad para comprender la historia de México. Nos vemos pronto.